Muy buenas noches. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de la plataforma del Museo Iconográfico de la Facultad de Medicina para seguir esta segunda transmisión de la larga noche de museos. Tenemos ya la presencia de nuestro expositor de hoy día, el doctor Ramiro Pando. También tenemos la presencia de nuestra coordinadora de las plataformas, Arasi Mamani. Vamos a empezar esta noche siguiendo el cronograma que se ha diseñado por parte del Museo Iconográfico de la Facultad de Medicina, haciendo la lectura de un poema muy bonito. Amo a mis huesos. Amo a mis huesos su costumbre de andar recto, de levantar un semicírculo para abarcar el cielo, de encadenarse en filigramas diminutos para favorecer el movimiento. Amo a mis huesos con sus curvas, con sus salientes, con sus cuevas profundas. Si hubiera sido un insecto, también hubiera amado a mis antenas, como ahora amo a mis ojos en sus cuevas, en mis manos inquietas, en toda esta estructura en la cual vivo, en la cual soy completo. Y le doy gracias al discutido Dios de creación perfecta o imperfecta, de existencia absoluta o no absoluta. Le doy gracias por el uso de mi cuerpo en su esencia. Al menos comprendo su intención, sé que era buena. Matilde Casasola, una poeta chuquisaqueña muy importante. Buenas noches, Arasi. Buenas noches, doctor. Buenas noches
al público en general que nos observa. Quiero mencionar que estamos dando inicio a la 14ª larga noche de museos virtual, donde nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés está participando. Iniciamos con nuestra segunda conferencia, muy felices, muy agradecidos de todas las personas que se van conectando y damos paso a nuestro segundo expositor, el señor doctor Ramiro Panto. Gracias, doctor. Siga, por favor. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes en esta segunda noche de la larga noche de museos en la que interviene el Museo Iconográfico Profesor Dr. Rolando Costardús, a quien desde este medio le envío un saludo muy fraterno, así como a las autoridades universitarias, al doctor Álvaro Janco y al equipo de apoyo que tiene denominado Unicornio, y muy especialmente a Araceli Mamani, que nos colabora justamente con todo el equipo que ha hecho que esto sea posible. Muy bien, Vamos muchas a gracias, comenzar doctor. Muchas esta... gracias, doctor. También queremos enviar un saludo mediante nuestras plataformas. Nos hemos enterado de que el Departamento de Interacción Social de Medicina de la UMS está haciendo seguimiento. El día de anoche nos ha seguido. La Facultad de Medicina, doctor Aurelio Meleán, la Facultad de Ciencias de la Salud, UTO, y el Colegio Mariscal Santa Cruz, a los cuales también les enviamos un saludo. Sabemos que nos están haciendo el seguimiento. Perdón, doctor, continúe usted con su brillante exposición que estoy seguro que nos va a deleitar esta noche. Hoy en la noche vamos a abordar un tema muy interesante y apasionante desde ya. Se trata del Año Nuevo Andino, los observatorios astronómicos y el equilibrio con la naturaleza. Pero pasemos. El Año Nuevo Andino coincide prácticamente, desde luego, con un desfase de un par de días, con el origen de la Noche de San Juan. Y cuando nosotros nos preguntamos cómo es que esta festividad de San Juan está tan cerca al Año Nuevo Andino, y es que tenemos que remontarnos a Grecia, a la antigua Grecia, donde se celebraban fiestas dedicadas al dios Apolo. Entonces, en esta diapositiva vemos nosotros quién era Apolo. Apolo era hijo de dos dioses, Zeus y Leto. Esta es la diosa Leto que en este momento está pariendo en esta diapositiva. Pero resulta que Zeus tenía una pareja que era Hera, con H. Sin embargo, Zeus enamoraba a las diosas más jóvenes además, y justamente tenía descendencia con ellas, en este caso con Leto. Hera, que sería noticiado de este hecho, la condena a ir en una isla que se iba a perder en la eternidad. Recordemos que en ese entonces se consideraba que la Tierra era plana y que al final iba a un abismo donde se perdían justamente las aguas y los objetos que podían flotar en ella. Entonces, esta diosa Leto es justamente condenada a estar en una de esas islas que se iba a perder en la eternidad. Pero además, lo que hizo era es secuestrar a la diosa del parto, que es Ilita, para que el proceso del trabajo de parto sea desventurado o no se presente. Los dioses arman una especie de comedia para distraerla a Hera, mientras tanto liberan a esta diosa del parto que vuela hasta esa isla que va a ser después la isla de Delos y atiende el parto de la diosa Leto. Esta diosa Leto va a parir dos niños, o sea, un par de gemelos, uno masculino y otro femenino. Aquí ya la vemos a la diosa con los niños creciendo. Uno de ellos va a ser Apolo, que es el dios de la medicina, el dios de la belleza y la luminosidad,
Y la otra es también una diosa, porque son hijos de dioses, que es Artemis o Artemisa, que es la diosa cazadora, es decir, la diosa de la caza y de la virginidad, porque se dice que ella había nacido antes que Apolo y había visto el sufrimiento que le causó Apolo al nacer a su mamá y juró no embarazarse nunca. Por eso se la tenía como la diosa de la virginidad. Su nombre era justamente la de Artemisa. Bien, entonces, como vemos, hay el nacimiento de dos hijos. ¿Y qué tiene que ver con el desarrollo posterior? Resulta de que al ocaso de la cultura griega, los romanos le cambian el nombre a Artemisa y ahora Artemisa se va a denominar Minerva. Antes quería decirles que había unas festividades en las cuales se le dedicaba al dios Apolo unas fogatas. Ahora bien, los romanos toman a Artemisa y le cambian el nombre. Ahora se va a llamar Minerva. Y Minerva va a ser la diosa de la guerra. Aquí la vemos armada justamente en una de las alegorías que están dedicadas a esta diosa y aquí algunos soldados, personas armadas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con Artemisa, que luego va a ser Minerva? Para los romanos va a ser la diosa de la guerra y en su honor se van a dedicar algunas fogatas, como se hacía con Apolo, pero además van a introducir la costumbre de saltar 3 veces sobre estas fogatas, algo así como lo que ha quedado para nosotros como una herencia después de que vinieron los españoles a colonizar la América. Bien, pero el Imperio Romano también entra en ocaso. Y resulta de que cae el Imperio Romano de Occidente en el año 473 76 después de Cristo y se inicia la Edad Media. Entonces, al iniciarse la Edad Media, cambian los papeles y ahora de pronto en la Edad Media lo importante, o sea, surge el cristianismo, ¿verdad? Y desde luego la iglesia. El paradigma de ese entonces ya no era la ciencia, sino justamente la salvación del alma. Y es por eso de que el cristianismo, que se ocupaba también de sincretizar los viejos cultos llamados paganos, eligió a San Juan. Aquí vemos justamente una gráfica que nos muestra a San Juan basados en el Evangelio de Lucas, que en uno de sus contenidos nos relata que el ángel Gabriel anuncia a María con estas palabras: te saludo, favorecida del Señor, el Señor está contigo, no tengas miedo, ¿no? Gozas del favor del Señor, o sea, de Dios. Y le anuncia justamente que va a concebir un niño al que debería ponerle el nombre de Jesús. Ella desde luego exclama que cómo podía ser aquello si ella era aún virgen, y le dice que no se preocupe, que así iba a ser. Entonces María, sobresaltada, porque en ese entonces había un castigo, era un castigo tremendo de los hebreos, porque, bueno, las mujeres que concebían estando solteras, pues eran lapidadas hasta morir, es decir, apedreadas. Va con su aflicción donde su prima Isabel, y Isabel la recibe, pero Isabel ya cruzaba el 6º mes de embarazo. Y nos relata Lucas que en ese momento su hijo, el que llevaba en el vientre, Isabel, se pone a dar unos brincos de alegría, porque sabía que Jesucristo estaba siendo gestado en el vientre de María. Y ustedes ven de que María después le va a decir de que ella es bendita entre todas las mujeres, porque, bueno, había sido objeto de una atención del Señor, ¿no es cierto? Basados en este hecho, porque después ustedes ven que Juan Bautista ha sido el que ha bautizado a Jesús, a Jesucristo, es que la iglesia fija la festividad de San Juan, que coincide más o menos con la de
el Año Nuevo andino en este caso, pero con la festividad de la diosa Minerva, ¿no es cierto? Porque iba a sincretizar esa fe, esa religión. ¿Qué quiere decir sincretizar? Iba a traslapar, iba a ocultar con este hecho. Y fija justamente la fecha de nacimiento de San Juan, 6 meses antes del nacimiento que habían fijado para Cristo, que sabemos que es el 24 de diciembre, entonces 6 meses antes, porque ya Isabel llevaba 6 meses de embarazo, pues coincide con esta fecha, y desde ese entonces se le dedica esta festividad a San Juan. Bien, una vez que se presenta la Edad Media, sabemos que en ese entonces la ciencia prospera muy poco, ¿no es cierto? Y finalmente este periodo que se llama la Edad Media o el oscurantismo va a tener su fin, lo que nos relatan oficialmente es con la caída del Imperio Romano de Oriente. Antes cayó el de Occidente y su capital, Constantinopla, es decir, Estambul, en poder de los turcos otomanos en el año 1452, que provoca que el comercio de Oriente se vea interrumpido. Quienes vivimos aquí en estas tierras de América, sabemos que más bien lo que ha dado fin a la Edad Media y ha dado comienzo al Renacimiento es justamente el descubrimiento de América. En todo caso, con el descubrimiento de América, ahora diremos nosotros porque vivimos en esta zona, se dio fin a la Edad Media. Una vez que se dio fin a la Edad Media, resulta de que las festividades que nosotros teníamos o el esquema religioso que nosotros teníamos también sufre del sincretismo y nada más propicio que San Juan, pues para aquello. Pero ahora veamos qué pasaba con la noche de San Juan hace muchos años. Se denominaba la noche más fría del año y era esperada por niños y por adultos. Esta imagen ya no la vemos, ¿verdad? Esta otra imagen es de una última fiesta de los jóvenes, más o menos de mi generación, aquí bailando alrededor de una fogata, aquí otra, ¿no es cierto? Y bien, ¿qué pasaba en ese entonces? Los niños y los jóvenes tenían que recolectar cosas viejas, ropa vieja, maderas, etcétera, para hacer la fogata. La ropa vieja era para armar algunos muñecos que se quemaban en la noche de San Juan. Los niños gozábamos en ese entonces, niños volviéndonos jóvenes, gozábamos pues colocando aquí naranjas en el rescoldo de las brasas para que se lleguen a tostar y aquello era un manjar bastante exquisito, por lo menos así nos parecía. Posteriormente jugábamos con las estrellitas, hacíamos reventar algunos fuegos artificiales y íbamos jugando en grupos de niños de barrio. Ahora ya eso es a veces impensable. Los mayores que hacían libaban algunos ponches, pues saboreaban comida a la brasa, algo así como la parrilla más o menos, pero en realidad era comida a la brasa, bailaban, saltaban al fuego y pretendían leer la suerte en estaño fundido. Entonces esto es lo que acontecía casi en todas las cuadras de la ciudad, etcétera. Pero con el paso del tiempo, lo que pasa es que se han ido introduciendo algunos materiales que no eran naturales, como por ejemplo las llantas, etcétera, que aumentaron la contaminación. Entonces, al día siguiente era una humadera tremenda y es por eso de que las autoridades prohibieron esta celebración, por lo menos en con estos preparativos. ¿Por qué? Porque ya se contaminaba el medio ambiente. Entonces ya esta imagen de las fogatas dejó de existir y más bien la industria y el comercio se apoderaron de esta fiesta y ahora aparece la fiesta de la salchicha
y nos introducen al consumo de la salchicha con juguetitos, etcétera, y los niños exigen a los papás, a mí me han exigido, ¿no? Aun cuando sabemos que justamente los embutidos hasta podrían ser dañinos para la salud. Entonces, esa es la evolución que hemos tenido con esta fiesta. Bien, pero dejando de lado la nostalgia, nosotros debemos saber que cuando han llegado los españoles, aquí en el Alto Perú éramos más o menos 800,000 habitantes. Esta la fuente es de Rosenblatt Ángel, la población indígena de América, y yo he extraído de ahí lo que podría ser el Alto Perú, que sumábamos 800,000. Posteriormente, en 1570, cuando ya están los españoles, miren, nos reducimos a 737,000, que justamente son los que van a morir en este proceso de colonización. Después de 100 años de que acontece este recuento, vean ustedes que apenas recuperamos en unos 100,000 habitantes, y antes de la independencia el virrey ordenó un recuento y esto es reprocesado, sí, teníamos más o menos 1,265,000 habitantes en esta zona. Luego se dan las guerras de la independencia, se produce la independencia y este es el primer censo oficial. Este es el primer censo oficial que existe, que ha sido hecho por el Mariscal Andrés de Santa Cruz y a la Humana, y somos 1,000,000 de habitantes. ¿Qué pasó con estos 250,000? Son los que ofrendaron su vida por nuestra libertad. Ustedes recordarán que los gritos libertarios comienzan en 1809 y justamente van a culminar con la independencia del país, y este va a ser el primer censo y nos está mostrando justamente ese bache en la población. Y ahora veamos la cronología de las culturas andinas. Pues hace 10,000 años o un poco más, el hombre llega hacia esta parte del continente americano, lo que se va a llamar Sudamérica, y inicia la primera cultura, que va a ser la cultura vizcachani. ¿Y por qué la vizcachani? Porque en ese lugar había pues estos animalitos, una profusión de estos animalitos, las vizcachas. ¿Y por qué había eso? Porque había 3 ríos que se juntaban, ¿no es cierto? Entonces, ese individuo que tenía que marchar cada día, ir a buscar caza, ir a buscar, bueno, caza estoy hablando, ¿no es cierto? Que comer, etcétera, recolectar algunos granos, buscar agua, buscar dónde dormir, buscar su seguridad, encuentra un lugar donde había pesca, había desde luego mucha humedad y por lo tanto muchos vegetales, por eso también estaban las vizcachas, ¿no es cierto? Y ya no tiene que ir andando día a día. Y es por eso que inicia una primera cultura, es decir, se asienta ahí y luego va pensando cómo se va a organizar, y es así que florece esta cultura vizcachani. Al ocaso de esta cultura vizcachani, como todo, entra en su cenit y luego va a desaparecer, es sustituida por la cultura huancarani chiripa. Esta es una cultura, la huancarani y la chiripa, que se asienta alrededor del lago, y esto es muy importante para lo que vamos a ver posteriormente. Y también cuando estas entran en ocaso, paralelamente al surgimiento de Tiahuanaco, va a aparecer la cultura tiahuanacota, que es la cultura que desde luego nos ha marcado un desarrollo tremendo en nuestra zona con sus periodos aldeano, urbano e imperial. Esta cultura ha durado más o menos 2,400 años, algo así. De esta otra rama van directamente los vizcachanis, van a descender los urus y los chipayas, y del Tiahuanaco a su ocaso, ¿no es cierto?, aparecerán los señoríos aymaras, los collas, y los collas vamos a dar lugar al incario, a los quechuas, a su vez los charcas, a los quillacas y a los carangas. Bien, entonces, esta cronología nos muestra de que qué es lo que hicieron ellos.
indagaron el firmamento. Ahí está esta gráfica que traigo, que no es propia, me la he prestado del banco de datos del Internet, que nuestros antepasados han indagado en el universo, el firmamento, ¿no es cierto? Y aquí vemos algunas constelaciones aymaras que, bueno, no son el propósito de esta conferencia y que han sido desarrolladas por varios investigadores. Una última conferencia que he asistido, que he tenido el gusto de ver, ha sido, por ejemplo, del eminentísimo profesor Latorre, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas de estas constelaciones que son muy importantes. Esta, por ejemplo, podría ser Orión, etcétera, la Cruz del Sur, y ya veremos posteriormente en otra oportunidad. ¿Y qué han hecho al indagar el firmamento? Han conocido sus secretos. Por ejemplo, aquí tenemos la Cruz del Sur. Hace poquito les muestro esto. Ha pasado justamente el Día de la Cruz, es el 3 de mayo, que también se celebra en muchas poblaciones, entre esas Copacabana, por ejemplo. La fiesta de la Cruz es muy, muy sentida, y esta Cruz del Sur, ¿no es cierto?, ha dado lugar justamente a la Cruz Andina, que, bueno, no es motivo de ahora, pero esta cruz tiene pues unas derivaciones increíbles, porque hay unos complementos que nos ayudan a entender justamente el calendario andino. Pero aquí destacan dos agujeros que vemos aquí negros, dos formaciones negras donde no vemos las estrellas, y estas han sido identificadas como el Yutu, es decir, la perdiz, y el Hampatu, que quiere decir canas de la rana o el sapo, ¿verdad? Entonces, miren, ellos han indagado esto, pero además han conocido los fenómenos astronómicos. Pues. Ustedes recordarán que hay solsticios y equinoccios. Tenemos el Sol aquí en el medio, ¿no es cierto? Y la Tierra gira alrededor del Sol. Nuestros antepasados ya conocían esto, en tanto que la cultura occidental, cuando ha conocido esto, con Copérnico, con Nicolás Copérnico, en los 1500 y tantos después de Cristo. Bueno, nosotros estamos hablando de la cultura chiripa, que va de más o menos 1700 años antes de Cristo, y entre en su caso 100 años antes de Cristo. Entonces, fíjense, no descendemos de cualquiera, pues. Y ellos han podido hacer esta observación de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que va a acontecer en los próximos días. Tenemos el 21 de agosto, de junio, que es el solsticio de invierno. ¿Por qué de invierno? Y es el año nuevo andino, porque el Sol va a tocar justamente al hemisferio norte, porque aquí hay un eje, ¿no es cierto?, que está inclinado. Entonces el Sol da de lleno al hemisferio norte, y el hemisferio norte entra en primavera y va a entrar en verano, en tanto que estos rayos del Sol solamente llegan tangencialmente al hemisferio sur, y para nosotros va a ser invierno. Este es el año nuevo andino. Posteriormente, otra cosa va a pasar en diciembre con el solsticio de verano para nosotros. ¿Por qué? Porque por esta inclinación que tiene el eje terrestre, fíjense, el Sol va a dar de lleno en el hemisferio sur, en tanto que va a dar tangencialmente al norte, y por eso es que en Navidad en el norte hay nieve, etcétera, hay frío, están en invierno y nosotros pues estamos en verano. Y los dos equinoccios, fíjense aquí el 21 de marzo, el equinoccio de otoño, donde el Sol va a dar por partes iguales al hemisferio sur y al hemisferio norte, y el equinoccio de primavera, que es el 21 de septiembre, que justamente coincide con la festividad del Día del Médico. Bueno, los que están estudiando medicina saben que nosotros celebramos el Día del Médico, que es una festividad aymara también, o andina. ¿Por qué? Porque señala el equinoccio de primavera. Entonces, las cosas no se han dado porque sí, sino más bien tienen un motivo de ser,
Y bueno, nuestros antepasados, quienes han habitado en esta zona, los chiripas que estaban alrededor del lago, ya habían identificado esto y lo hicieron con mayor precisión los tiahuanacotas. Digo con mayor precisión porque aquí les muestro un calendario aymara mostrado por el caminante de los Andes, pero antes había sido diagramado ya por el profesor Poznansky y otros. Entonces, si usted se coloca, por ejemplo, aquí, estamos hablando del Año Nuevo Andino, ¿no es cierto? Si usted se coloca en esta parte de la pirámide de Acapana y ve que el sol sale por la punta del Yampu, por la cúspide del Yampu, no puede ser más que el 21 de junio, es decir, el Año Nuevo Andino. Si usted se coloca aquí y el sol sale por esta cúspide media del Intimani, no puede ser más que el solsticio de verano, es decir, el 21 de diciembre. Y si usted se coloca aquí en el centro, esto por si acaso cuando se prolonga, ¿no es cierto?, se encuentra aquí. Ustedes saben que todavía estamos excavando Tiahuanaco, pues hay muchos secretos que develar. Entonces, si nos colocamos aquí y el sol sale por la punta del Huayna Potosí, por la cúspide, no puede ser más que cualquiera de los dos equinoccios, el del 21 de marzo o el 21 de septiembre. Entonces, esto es muy importante. Entonces, Tiahuanaco, como ustedes vean, no ha sido construido pues a lo que salga. Justamente ha sido construido en base a estas observaciones y a esta ciencia que ya tenían. La ciencia astronómica, pues, habían develado los secretos de las constelaciones, las constantes astronómicas, etcétera. Y es así como se ha hecho el diseño de Tiahuanaco. Bien, y tenemos los centros ceremoniales, algunos compartidos justamente con el Perú, en el Cusco, Puno, etcétera, y zonas alejadas, y otras, desde luego, que somos favorecidos porque tenemos el Triángulo Mágico, Copacabana, Isla del Sol, Isla de la Luna, que justamente están en Bolivia, y que son centros ceremoniales o lugares donde se hacía justamente estas observaciones para predecir cómo iba a ser el año, para fijar el calendario agrícola y otros. Y las peregrinaciones que ahora vemos, yo también he participado cuando era joven, ahora ya no me animaría, pero bueno, las peregrinaciones pues no son cosa de la colonia o de la Bolivia actual o de la República, no. Las peregrinaciones son ancestrales. Siempre se ha ido a Copacabana a pie. Desde luego no en camino asfaltado, ni con estas construcciones, ni con este equipo. Pero nuestros antepasados siempre han ido a Copacabana a pie. ¿Y por qué a Copacabana? Porque era un santuario. Ahora tenemos la Virgen de Copacabana, que casualmente justamente ha sido tallada en madera maguey por un indio, Tito Yupanqui, en los 1500, ¿no es cierto? Aquí la vemos con todo su esplendor, sus ornamentos, etcétera. Ella ha sido nombrada patrona de Bolivia, por ejemplo. Pero aquí la vemos en otra faceta cuando, bueno, le han robado sus joyas y sus ornamentos, ¿verdad? Aquí yo pongo las citas, digamos, de José de Mesa, Teresa Kisbert, luego de Salvador Carrasco, que justamente nos muestra a la otra conquista. Aquí Teresa Gisbert, elemento indígena en el arte colonial, etcétera. Y también el periodista Roberto Cuevas, que en una novela histórica nos relata el secuestro de la Virgen, que es un supuesto, pero donde nos va haciendo conocer algunos detalles. Y hay muchas otras investigaciones antropológicas que, bueno, no las he citado aquí, que nos dicen que en realidad esta imagen representa a la Pachamama.
Y en Copacabana, que siempre ha sido un santuario, encontramos los observatorios. Fíjense aquí, un centinela. Es una fotografía a trasluz y ustedes verán esta formación y irán reconociendo que es la llamada Orca del Inca, digamos, mal llamada Orca del Inca. Y ahora veamos esta secuencia de diapositivas subiendo a las 5 de la mañana y media, Orca del Inca, aquí justamente mi pareja. Vamos subiendo y había gente allá, están haciendo algunas piras de fuego, va llegando más gente y hay claridad, empezamos en la oscuridad, ahora sí hay claridad, pero todavía no sale el sol, esperamos, ¿cierto? Aquí está justamente el Calvario, estamos hacia ese lado, y aquí viene el cerro y detrás del cerro va a pasar otra cosa también. Eso es el motivo de esta conferencia, estamos esperando, esperamos más, la gente se sigue agolpando, muchas más personas, miren. Incluso hay algunos que hacen algunas mesas, etcétera, pidiendo, pero en realidad no deberíamos pedir porque, bueno, es el retorno del sol. El sol está retornando de su ciclo, ¿no es cierto? De un ciclo en el que se ha alejado y va a iniciar su retorno. Es como si hubiera vuelto a nacer el sol y a un recién nacido no se le pide, pues a un recién nacido se le da. Pero alguien que vino por aquí nos enseñó a pedir y pedir. Y eso es lo que están haciendo. Y aquí recobrando el ajayo, pues ya salió el sol y todos están con las manos, vean los niños, etcétera. Aquí otra gráfica y una huipala ahí, justamente. Y eso es lo que pasa. Pero detrás de esa montaña donde había todo eso, está este escenario donde ahora está medio vacío. Aquí es una fotografía mía, de ahí se ve la otra parte. Ya el sol salió al otro lado, ¿verdad? Ahí están en plena algarabía, pero aquí estaba ligeramente vacío. Esta es la sombra que está proyectando justamente ese cerro y el sol sigue subiendo. Fíjense, aquí ya vemos pocas personas, aquí ya no van a ver ustedes chayas, ni van a ver piras de fuego, ni haciéndose pasar la mesa, nadie, hay pocas personas esperando. Y fíjense lo que va a pasar con este huequito en el cerro. Miren lo que va a pasar. Este es el fenómeno. Aquí estamos las personas, aquí el guardián que les hablé. El sol ya ha subido más, la sombra está recorriendo un poquito más, porque como el sol sube, entonces ya esto está iluminado, esta parte de la playa, justamente de Copacabana también. Ya fíjense que el sol está tocando estos dos peñones que se llaman el Kunturmamani. ¿Por qué Kunturmamani? Porque este se le identifica como el cóndor, que es el mayor ave que tenemos de rapiña, y el mamani, que es el águila. A esto los españoles le han denominado la horca del Inca, porque en su criterio esto servía para que alguien eche el lazo y ahorque a las personas. Pero vamos a ver que eso no es así. Entonces aquí el sol ya está iluminando un poquito más de este Kunturmamani y un poquito más. Y ahora vamos a ver la cosa admirable, el portento. Fíjense, esto ilumina un poco más, pero aquí se presenta una pequeña muesquita. Una fotografía un poquito después nos muestra aquí, podemos identificar una pequeña muesca de luz. Y aquí se vuelve más aparente. Y finalmente se va a volver un redondito que empieza a moverse en el travesaño. Y aquí viene la ciencia, señores. Después de moverse en este travesaño,
se ubica en un lado. Cuanto más hacia la izquierda se ubica, el año va a ser más regular. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza entró en equilibrio. Es un equilibrio donde va a haber abundantes cosechas, va a haber lluvia, pero no va a ser demasiado. Y la cosecha va a ser abundante, va a estar bien segada. Entonces, quienes saben aquello, pues esperan esta señal. Pero hay años en los que esta lucecita se coloca aquí o aquí, y entonces parece, según lo que me han dicho, que señala, por ejemplo, años en los cuales hay sequía o puede haber inundaciones, son muy llovidos. La naturaleza no está en equilibrio. Y una vez que vimos eso, pues iniciamos el retorno. ¿Y qué nos lega? Una reflexión. Nuestras culturas siempre han buscado el equilibrio con la naturaleza, es decir, el respeto mutuo de todos los elementos del cosmos para asegurar un desarrollo sustentable. Eran culturas que cuidaban la Pachamama, porque la Pachamama, ¿dónde está? En el mundo de adentro, no quiere decir en el infierno, está al interior de la tierra, lo que genera ¿qué? Genera pues las cosechas, hace que los animales procreen. ¿Por qué? Porque hay abundante comida, ¿verdad? Entonces, el cuidado de la Pachamama se traducía en un respeto en el orden de las actividades, es decir, había que hacer ciertas cosas en ciertas épocas. Hablábamos, por ejemplo, de la Cruz del Sur. ¿Por qué es importante la festividad de la Cruz? Porque la Cruz del Sur, como hemos visto, se encuentra un poco inclinada, pero resulta que el 3 de mayo se pone casi vertical. Y esa fecha, que bueno, puede ser el 2, el 3, el 4, o puede ser el 1, el 2, el 3, unos 3 días. Como por ejemplo, lo que hemos visto hace un momento en el travesaño. Yo les invito a verificar ustedes, yo no estoy contando ningún cuento. Ustedes vayan, esto dura solamente unos 3 días, ¿no es cierto? Entonces, luego, pues la luz alumbra a otro lado. Entonces lo mismo pasa con la fiesta de la cruz. La cruz se pone casi vertical, no tan inclinada como la vemos. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí acaba pues el tiempo de las cosechas. Ya no se puede cosechar más. Es decir, usted puede cosechar, evidentemente, a la apurada, pero ¿qué va a decir? Que posteriormente vienen las heladas. ¿Qué ha pasado aquí en la festividad de la cruz? Ya no hemos visto la cruz, porque ese día estaba completamente nublado y comenzó el frío. Entonces todo eso conocían. Ya no se puede hacer más nada. Luego vendrá, renacerá la naturaleza y otra vuelta habrá que sembrar, habrá que cuidar las plantitas y habrá que cosechar. Y finalizará la etapa en el anata, ¿verdad? Entonces, fíjense, había un respeto del orden de las actividades en las fechas adecuadas. ¿Y cómo sabían las fechas? Justamente por estos calendarios. Sembraban los cultivos sin alterar el orden. Primero la papa, después quinoa, después haba, y así sucesivamente, haciendo rotar los terrenos. ¿Por qué? Porque había que dar descanso a la Pachamama. Si este año se sembraba en este terreno, al próximo año ya no se sembraba en el otro. Y entonces se iba rotando no solamente el tipo de cultivo, sino también se le daba un descanso a la tierra para que regenere su poder productivo. No se le daba y daba y daba, no, porque así se agota la fertilidad de la tierra. Pues. Entonces, vean ustedes de que una clave de la aventura de nuestras culturas pasadas han sido buscar el equilibrio y la reciprocidad. El equilibrio, ¿qué quiere decir? Hacer descansar, respetar la naturaleza. Y la reciprocidad, si tú le descansas, si tú le tratas bien,
si tú le ofreces los primeros dones que tiene, la tierra también te va a devolver, te va a dar, ¿verdad? Y todos vamos a gozar de ¿qué? De buena alimentación y por lo tanto de buena salud. Bien, terminamos de bajar a lo que se llama la Horca del Inca y vemos aquí el letrero. Horca del Inca, Pachataca. ¿Qué quiere decir Pachataca? Donde se ve el tiempo, ¿verdad? Y entonces sí podemos expresar con toda claridad, no señores, no es la Horca del Inca. Eso sí que no puede ser. Gracias. Ahora estoy llano a responder algunas de sus preguntas, pues, si es que hubiera. Si hay alguien que quiere hacer algún comentario, me gusto. Muchas gracias, doctor Pando. Excelente su conferencia, que nos muestra lo importante de la naturaleza y lo más trascendental, la relación que existe hacia con nuestra cultura boliviana. Debo hacerles saber que lo están siguiendo en vivo 172 personas y nos han enviado sus preguntas. Cristian Daniel Calizaya nos pregunta, le pregunta a usted, doctor Pando, en su opinión, ¿qué importancia tienen las peregrinaciones en nuestra cultura y de qué forma repercutiría si no se realizara por la cuarentena? Bien, yo creo que la cultura de nuestros antepasados nos lleva a pensar de que el ser humano es completo solamente cuando se piensa en tres espacios. ¿Cuáles son los tres espacios? Nosotros tenemos un cuerpo, una mente y un ánima. El ánima no es lo mismo que el alma. El ánima es la fuerza vital del individuo. Entonces no vayan a pensar que cuando hablamos de las ánimas estamos hablando de las almas. No, es su fuerza vital. Y esta fuerza vital tiene que revitalizarse. Y se revitaliza justamente cuando pisamos algunos lugares que percibimos que pueden tener un efecto energético en nosotros. Y esto acontece, por ejemplo, con Copacabana. Nosotros vamos en peregrinación a Copacabana y en algunos lugares, en algunos círculos de amigos, yo les he preguntado, tal vez ahora ya no mucho, pero bueno, respetando, yo no quiero decir que esto tiene que ser así. No, solamente yo les estoy comentando. ¿Por qué cuando entramos al templo de Copacabana o llegamos al templo de Copacabana, somos presa de la consternación? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué no lloramos en San Francisco? ¿Por qué no lloramos en la iglesia de la Virgen del Carmen? Que ya no ocupa más su lugar, que es justamente el altar, está a un costadito. Porque ha patrocinado la revolución de los patriotas, ¿verdad? Bueno, es otro comentario. ¿Por qué no lloramos ahí? ¿Por qué no lloramos, pues, en una iglesia tan linda como la de Obrajes, por ejemplo, o en la Recoleta? ¿Por qué ahí y no en las otras? ¿No será que nuestros genes están impresos los mensajes de ayer que nos dicen, estás pisando un lugar sagrado? Muchas gracias, doctor. Arasis, No sabemos por qué. preguntas. Solamente esta reflexión, déjeme terminar. Y yo le voy a fundamentar en qué. Miren,
Usted tiene una perrita, nunca ha visto un parto, se preña, atiende a sus quechorros, perfectamente, pero ¿quién le enseñó? A su perrita, a su gata, a su coneja. Nadie. ¿Qué es eso? Le llamamos instinto. Pero ese instinto, ¿qué son? Las voces del ayer, sus códigos genéticos que le dicen cómo tiene que actuar, qué plantas puede comer, qué no, de qué animales tiene que apartarse. Pero nosotros somos parte de esa naturaleza. Y nosotros también tenemos esos códigos genéticos. Seguramente que ya no los podemos oír tan claramente como los animales. Y entonces la importancia justamente de estos lugares es donde recobramos nuestra fuerza vital, nuestro rayo. Eso es lo que pasa. Pero yo no quiero desde luego decir que esto debe hacerlo todo el mundo. Esto lo hará quien lo perciba o quien lo sienta y piense que es así. El que piense que no es así, pues no está obligado a sentir nada. Simplemente informarse y tal vez no creer. Punto. Eso solamente. Entonces es la importancia. Ahora por el coronavirus habrá gente que no puede ir. Irá pues en otra fecha, irá al año. ¿Verdad? Pero muchos hemos ido. Gracias. Doctor, tenemos otra pregunta que es de Florencia Mamani. Dice, si dejáramos de hacer las peregrinaciones, ¿cómo repercutiría en el equilibrio de la naturaleza? ¿O si repercutiría? Bueno, en realidad no creo que las peregrinaciones en sí sean importantes. Yo creo que el legado que hemos recibido es de estar en equilibrio con la naturaleza, porque si nosotros vamos a agredir la naturaleza, vamos a tener una respuesta no deseada de ella. Yo me imagino que, por ejemplo, la actual pandemia que tenemos es porque hemos agredido a la naturaleza, hemos deforestado inmensas cantidades de terreno. ¿Para qué? Para producir riqueza, de unos cuantos, ni siquiera de todos, ¿verdad? Hemos deforestado, hemos contaminado el ambiente y la naturaleza responde y nos está dando un mensaje. Mira, he hecho desaparecer a gigantes como eran los dinosaurios y tú no eres como esos, también puedes desaparecer. Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos una pregunta más de Anaí. Marcia dice, ¿hay algún estudio que respalde el equilibrio de la naturaleza como el descanso de la Pachamama? No hay un estudio que demuestre como el descanso de la Pachamama, pero toda la ecología nos muestra que justamente tenemos que buscar el equilibrio con la naturaleza, pues. Nosotros no podemos agredir a la naturaleza libremente. Por ejemplo, mire, le voy a contar una cosa. Ha habido una epidemia de dengue ahora en el oriente. Probablemente ha habido más muertos por el dengue que por el COVID. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿por qué se ha producido este desfase? Porque resulta que si nosotros ampliamos la frontera agrícola, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos los árboles, pero los árboles albergan animalitos. Animalitos que son importantes para buscar el equilibrio con la naturaleza. Ya no hay esos animalitos. Por otro lado, como ya hemos quitado los refugios que son los arbustos, los árboles, pues animalitos como las lagartijas, los batracios, es decir, las ranas, los sapos, también desaparecen. Y entonces alrededor de los manantiales, de los arroyitos, empiezan a proliferar los mosquitos, porque ya no hay quien se coma sus larvas. En consecuencia, ¿qué va a haber? Una profusión de mosquitos que al enfermarse van a transmitir, desde luego, pues enfermedades. Entonces, como vemos, el equilibrio de la naturaleza es pues importante. No le llamaremos Pachamama, eso es lo que creían nuestros antepasados y eso es lo que pensaban. Nosotros podemos seguir pensando,
porque no podemos decir que nos hemos despojado de eso, hemos hecho un corte, ya no existe eso, porque yo les convoco. El próximo agosto van a estar sahumando. ¿Por qué? Porque es el mes de la Pachamama. Seguramente no sahumarán todos. Ya digamos que es el 1%, pero yo callé porque yo siento los saumeríos en agosto. Ya si quieren ser felices, digamos que el 1%. Yo creo que es mucho más, ¿verdad? Entonces, todo eso sigue vivo, pues sigue viva, ese mensaje sigue latente en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando. Pero en realidad lo que queremos es un equilibrio con la naturaleza. No hablemos ya de la Pachamama, yo no quiero decirles que eso existe o no existe. Eso ya dependerá de cada quien, ¿verdad? Pero lo que sí necesitamos es encontrar un equilibrio, pues. Si usted le da, sácate a la tierra, al último las cosechas van a ser más pobres y usted va a necesitar abonos sintéticos, va a agotar peor la tierra y al último la va a desertificar, que quiere decir se va a volver un desierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar pues el equilibrio y la reciprocidad. Si nosotros le tratamos bien a la tierra nos va a dar pues buenos cultivos y nosotros vamos a prosperar. ¿Ven? Entonces, fíjense, no necesariamente estamos hablando de la Pachamama, estamos hablando del equilibrio. Y el equilibrio es importante pues para la salud, porque si estamos en equilibrio con la naturaleza, indudablemente vamos a tener menos posibilidades de enfermar y de morir. Si no estamos en equilibrio con la naturaleza, desde luego va a haber más motivos de enfermar y de morir. Muchas gracias, doctor. Carlos Quiroga nos manda una pregunta. Dice, es muy interesante saber que tenemos culturas mucho más antiguas que fueron modificadas u opacadas por culturas mundiales. Doctor Pando, ¿qué opina sobre esa pérdida cultural que trajo la globalización? Bien, en realidad yo creo que las culturas siempre perviven, ¿no es cierto? Las culturas siempre perviven. Y hay una forma de relacionarse que se llama la interculturalidad, donde nos ponemos en contacto con otras culturas, pues. Yo no puedo decir que en este momento ni en el campo nuestra cultura sea pura, pues, porque está en un momento de transición. Una persona que nace, por ejemplo, en ciertos patrones y ciertos códigos culturales, cambia rápidamente. ¿Por qué? Porque va a la escuela. Y para colmo está en contacto con la televisión que tiene contenidos alienantes. Por ejemplo, ya están haciendo publicidad para el Día de la Madre, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos la publicidad del Día de la Madre, con todo respeto y sin querer ofender a nadie, vemos que las madres que aparecen ahí son actrices de Hollywood. Y creo que el 100% rubias. En el país también hay rubias, pues como no hay. Pero yo creo que sería mejor si las imágenes fueran del país. Entonces miren los contenidos alienantes hasta para el Día de la Madre. Yo los invito a ver las propagandas. Ahí está una colección de actrices de Hollywood. Que bueno, está bien, pero creo que no tan bien. Porque son otros estereotipos, ¿verdad? Ahí está. ¿No? Muchas Entonces gracias, miren, doctor. Tenemos todo también eso va alterando nuestra cultura, pues. doctor, tenemos una pregunta más, si se puede, por favor. Dice, ¿Cómo ¿se no? puede llegar, Encantado. gracias, ¿se puede llegar a un equilibrio con la naturaleza con el uso de transgénicos? ¿Cuál es su opinión con el uso de estos? Bueno, miren, ¿qué pasa con los transgénicos? Desde ya yo quiero decirles que estoy opuesto a los transgénicos, pero los transgénicos han ido introduciéndose poco a poco en el país. El problema de los transgénicos, ¿por qué se hacen los transgénicos en primer lugar? Para facilitar a la industria.
Un ejemplo les voy a dar. Ustedes saben de que al igual que nosotros, pues no todos tenemos la misma talla, ¿no es cierto? Hay unos que son más altitos, otros más medianos y otros más bajitos. Lo mismo pasa con las plantas, pues. Y entonces para no tener ese inconveniente y poder tener una cosechadora, por ejemplo, estándar, han hecho que las plantitas tengan la misma altura, pues. Entonces tiene la misma altura y entonces la máquina pasa y con toda seguridad cosecha aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha modificado genéticamente para que todas tengan esa altura. Pero en realidad, en la naturaleza las cosas no son así. Se presentan como la campana de Gauss, ¿verdad? Un cerrito. Usted quiere preparar un queque, un pancito en su casa estos días, ¿no es cierto? Agarra la taza de harina, coloca sobre la tabla de amasar y ¿qué se forma? Un cerrito, ¿verdad? La distribución normal. Eso también pasa con las plantitas porque es un evento natural. En cambio, con los transgénicos no ocurre eso. Y para más, para que tenga usted seguridad y las otras hierbas no le afecten a ese transgénico, se colocan pues algunos herbicidas. ¿Qué quiere decir? Que matan las otras hierbas, pero no a los transgénicos, porque como han sido modificados, resisten a ese veneno que echamos. Pero el problema de ese veneno es que se insume en la tierra y al insumirse en la tierra puede ir a dar a cauces de agua y resultar en lugares alejados y van envenenando las otras especies, que pueden ser peces, los mismos batracios, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, también se transmiten por el aire y viajan a grandes distancias. El problema de que estos herbicidas son tan tóxicos que dan malformaciones congénitas también. Entonces, esta industria cada vez necesita más de estos herbicidas y va contaminando nuestros suelos, nuestro aire, nuestras aguas y terminamos contaminados todos. Y de pronto con una epidemia de malformaciones congénitas, con cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos felices ganando su platita con los transgénicos. Y lo que es peor, muchos de ellos ni siquiera son los que plantan, sino que alquilan su tierra para que empresas de afuera vengan a hacer estos cultivos con estas semillas. El problema de estas semillas es que están modificadas y no pueden dar fruto. Es decir, usted, por ejemplo, siembra cualquier plantita, crece y da semilla. Esa semilla usted vuelve a poner y se genera otra plantita. Pero por el efecto de la polinización ya es diferente, pero es natural. En cambio, con el transgénico, usted siembra ese trigo, siembra ese maíz, ya no crece la planta, porque está programada para no reproducirse. Y de pronto usted va a tener una dependencia de la empresa. ¿Por qué? Porque ese grano que usted ha recogido, por ejemplo, de las mazorcas de maíz, no le sirven para reproducir más maíz. Tiene que ir a comprar la semilla a él. Y de pronto las especies nativas empiezan a morir y terminamos sin el pool genético que tenemos en nuestras especies nativas, que son tan varias. Pues. Tenemos el maíz morado, el maíz gris, variedades de maíz, la papa lo mismo. Entonces, fíjense, terminaríamos al último reducidos a una sola especie que ni siquiera de repente por el uso de los herbicidas y otros van a ser muy favorables para nuestra salud. Muchas gracias, doctor. La última pregunta. Rodolfo Calla nos pregunta, una leyenda del lago Titicaca habla sobre los pumas del lago Titicaca, que se representan como pumas de piedra. ¿Qué importancia y representación tienen los pumas en la cultura inca? Bueno, no solamente en la Inca, nosotros vemos la imagen de los pumas, por ejemplo, en Tiahuanaco. Y usted se preguntará, ¿por qué vemos pumas? Si nosotros buscaríamos pumas en el altiplano, no encontramos uno.
¿Y por qué? Ellos iban, viajaban y traían en su memoria la imagen de un puma y entonces hacían la representación del puma. ¿Por qué, digamos, hay la representación justamente de Tijuana, o digo, de Copacabana como si fuera un puma? Porque antes había pumas. ¿Y por qué había pumas? Porque el altiplano no era pues yermo como ahora lo vemos. Estaba con especies nativas como la quejiño, la quishuara y otras especies nativas de pastos que servían para nuestros animalitos. Ahí había vicuñas, habían alpacas, vizcachas, todos esos animalitos, y detrás de esos animalitos, para controlar su proliferación, desde luego los carnívoros, en este caso los pumas. Pues. Pero ¿a dónde va a encontrar pumas? Primero que ya esos animales los criamos en corral y los defendemos, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado con la colonización? Han traído sus especies del colonizador, el ganado ovino, caprino, bovino, los caballos. ¿Y qué hacían esos? Arrancaban nuestras especies naturales, que no habían crecido para esos animales, y han depredado. Entonces, para que no mueren de hambre, han traído sus pastos. Sus pastos han competido con nuestras especies naturales y se las han matado. Muchas gracias, y de pronto doctor. los bosques que teníamos de Queño y Quisguara también han declinado. Y tenemos el altiplano yermo como está. ¿Qué le parece esa historia? Entonces, como verá, la imagen del puma tiene su modo, su por qué y su de qué, pues. No es que, bueno, es una imaginación. No, porque el puma estaba presente. Muy bien. Lo ha hecho una brillante reminiscencia de la cultura boliviana y cómo puede estar esta relacionada con el desarrollo académico de la medicina científica y que un estudiante de medicina tiene que conocer. A nombre del Museo Iconográfico de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, doctor Ramiro Pando, le estamos muy agradecidos por compartir esta información y con todas las personas que han estado siguiendo esta transmisión. También les agradecemos y les invitamos a seguirnos acompañando el día de mañana a horas 19 con otro expositor, celebrando esta larga noche de museos virtual que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, juntamente con la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, a través del Museo Iconográfico, doctor Rolando Costa Arduz, están participando de esta actividad. Ya para despedir, Arasi. Gracias, doctor. Agradecer al doctor Ramiro Pando por tan apasionada y extraordinaria exposición. Realmente el equilibrio de la naturaleza es un tema muy interesante y más que enterarnos, escuchar de ello, creo que debemos llegar a entenderlo y practicarlo en nuestra vida diaria. Eso es muy importante, yo creo. Agradecer al doctor Álvaro Janco, coordinador del Museo Iconográfico de la Facultad de Medicina UMSA, por la organización, ¿no? Y también quiero agradecer al equipo organizador, al equipo de apoyo, con la universitaria Zulema Pinto Maquera, universitaria Paola Pérez Estrada, universitario David Ángel Sáenz Ortega, universitario Cristian Joel Plata Fernández, universitario Carlos Johnny Peñalosa Zulcamani, universitaria Nicola Alejandra Córdoba Cabrera y universitario Rodolfo Efraín Callaguaita. Y mi persona terminando. Gracias, doctor. Tal vez quisiera decir las últimas palabras antes de terminar. Agradecerle otra vez, por favor, y la esperamos muy pronto. Será su transmisión, la próxima transmisión. A todo el... Solamente unas palabras. Yo soy el agradecido porque, bueno, a veces no hay espacios para difundir algunas ideas que puede tener el docente de la universidad, que va más allá de lo que es la profesión de la medicina, pero que en realidad forma parte de la salud, porque el equilibrio de la naturaleza pues nos da salud, porque además el ser humano
es parte de la naturaleza, es parte del todo, no está suspendido. Nos han hecho creer que somos los reyes de la creación. No, no, nada de reyes, somos una partecita de la naturaleza y tenemos que interactuar con ella en forma respetuosa, ¿no es cierto? En forma equilibrada, para que la naturaleza también nos devuelva con sus dones naturales y nos permita crecer, fructificar y tener buena salud, que es lo que, bueno, nos interesa a quienes trabajamos en este campo. Un saludo cordial a todos ustedes y un abrazo, aunque sea de lejos, en este tiempo del COVID-19. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Con eso terminamos, amigos. Muchas gracias. Gracias por seguir al Museo Iconográfico de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Nos vemos mañana. Gracias.